Bien, es lindo el tema de hoy, ¿eh? Le va a gustar a usted. Le va a gustar, mire. Un catálogo de palacios o castillos inexistentes. De palacios maravillosos, ¿no? Me acuerdo de algunos inexistentes o prodigiosos, de fábula, ¿no? Hay una ciudad invisible. ¿Cómo se llamaba aquella? Ya me voy a acordar, o si no me voy a acordar mañana, de la ciudad invisible de la ópera de Rimsky-Korsakov. Es una ciudad invisible que no se veía. Y bueno, palacios invisibles también había, después de todo. El palacio de la Hada Morgana era un palacio que no se veía. Pero bien. Todas las construcciones de las que hablaremos a continuación tienen alguna característica milagrosa, entrañan algún hechizo o tienen dueños peligrosos, ¿no? En la mitología nórdica, además del Valhalla, la residencia de Odín, que ya era un salón bastante particular. Recuerde usted que allí se reunían los guerreros que habían muerto en pelea. Y aquello era lo mejor que le podía pasar a un viking, morirse en la lucha, ¿no? Entonces, como premio, los tipos iban a vivir a un lugar ahí, y al Valhalla, y en el Valhalla salían a combatir a la mañana, descansaban al mediodía, o quizá a la tardecita volvían, se curaban las heridas con una hidromiel que morfaban, incluso los muertos resucitaban. ¿Pero para qué? Para poder pelear otra vez al otro día. En el Valhalla vivía también Odín, el príncipe de los dioses. Pero cerca del Valhalla había, al este del Valhalla, un palacio llamado Sogvabek. Estaba metido en el interior de una gran cueva con paredes de cristal. Era la residencia de Bragi, el señor de los cantos y de los encantos. A la entrada del castillo aparecía una gran cascada cuyo estruendo estaba formado por muchas voces, todas ellas mezcladas. Estas voces eran el cúmulo de todo lo dicho, de todo lo que se había dicho en la historia. Se creía también que estas voces vaticinaban los acontecimientos del futuro. Bueno, algunas sí, otras no. Odín solía ir a aquel lugar a meditar. En la puerta oriental de este castillo, de Sogvabek, se presentaban los dioses bastante seguidos para recibir de las manos de Iduna, la mujer de Bragi, la dorada miel de la eterna juventud. En ese castillo, la mujer de esta divinidad de los cantos y los encantos preparaba una miel que rejuvenecía, parecida a la ambrosía probablemente de los griegos, y parecida a las manzanas que también comían en esa misma mitología los dioses. Otro castillo nórdico era el Folkvang. El Folkvang era un sitio donde todos se dedicaban a incesantes ejercicios bélicos. Ahí, sí, otra vez la guerra, ¿no? Lo dirigía Tyr. Allí residían todos los que habían muerto en la guerra, pero sin haber llegado a combates excepcionales, a encuentros memorables. Por ello, el castillo de Folkvang era el castillo de los mediocres. Vivían allí una multitud de guerreros que no habían llegado a alcanzar la condición de elegidos, que, como hemos dicho hace un momento, eran llevados al Valhalla. Así que era un Valhalla de primera vez. Tercer castillo es el Breidablik. Era completamente de oro puro. Se trataba de un castillo costoso. Allí vivía Balder. Breidablik brillaba, enviaba sus reflejos por doquier y despertaba admiración desde enorme distancia, que es lo que cabe esperar de un castillo de oro. O sea, en realidad, más allá de los materiales usados para su construcción, es un castillo que no dice gran cosa, ¿no? Más que una especie de, ¿cómo podemos decir?, de afán de lucirse, esas cosas para dar pifia a los vecinos. Así que no me cae muy simpático este castillo, salvo que allí vive Balder, vivía Balder, que era el más querido de los dioses y el único que se murió. Hablemos ahora del castillo de Isvadaden.
Isbadaden era el jefe de los gigantes de toda Inglaterra en tiempos del rey Arturo. Es decir, no pertenece a la misma colección de mitos, pero también es de la zona. Tenía un castillo en Gales. Y Culuch, el héroe celta, primo del rey Arturo, y que tenía la reputación de ser el hombre más atractivo de Inglaterra, se vio obligado a solicitar la mano de la hija del gigante Isbadaden. La muchacha se llamaba Olwen. Dijimos que Culuch se vio obligado a pedir aquella mano porque en realidad estaba bajo los efectos de un hechizo que le impedía enamorarse de otra mujer que no fuera esa, Olwen. Un hechizo que se llama amor. El hechizo lo había gestado al parecer su madrastra, la madrastra de Culuch, que pensaba que Culuch moriría en aquella empresa de conquistar a Olwen, y la madrastra desde luego odiaba a Culuch como todas las madrastras odian a sus hijos en los relatos infantiles. Culuch partió un día en busca de su amada junto a un grupo conformado por los mejores caballeros del rey Arturo, que todos conocemos, Richard Gere y algunos otros. Cuando se encontraron frente al castillo de Isbadaden, descubrieron que por mucho que se aproximaban al edificio, los muros se mantenían siempre fuera de su alcance. Aquel castillo tenía la mejor de las defensas, se iba retirando. Ningún intruso se le podía acercar, y esto lo digo en el sentido más estricto. Sin embargo, aquel enorme escollo, un escollo insalvable desde luego, insalvable porque no había cómo llegar a él para salvarlo, se resolvió fácilmente. Parece que Olwen, la muchacha, salía de aquella fortaleza huidiza e iba de vez en cuando a un arroyo cercano para lavarse el pelo, por decirlo así. Culuch se presentó un día en ese arroyo, que no era fugitivo, ante Olwen y consiguió seducirla, por no decir otra cosa. El gigante Isbadaden se enteró y quiso aplastar al seductor. Le lanzó desde sus castillos unas piedras enormes que Culuch eludió con total destreza. Ya se sabe cómo era Culuch. Culuch huyó con Olwen y pudo consumar, o consumir tal vez, su matrimonio con aquella muchacha, la única de quien se podía enamorar. Pero acá aclaremos que era una muchacha hermosa. Cuando uno le dice solo se podía enamorar de esa muchacha, ya piensa que este carácter insoslayable del amor viene acompañado por una fealdad que lo hace todavía más insufrible. No, era linda. Otro castillo, pero me gustó, este es el que más me gusta, el castillo fugitivo, sí. Castillo que se escapa, castillo huidizo. Chrétien de Troyes, que escribió a ver cerca de qué escribió Chrétien de Troyes. Y a mí me parece que fue el primero que escribió sobre el rey de Arturo. A ver si hay algún, creo que sí, que era este. Escribió acerca del castillo de Brandingham. Era un castillo peligroso. Era una fortaleza en la que reinaba un tal Ebrahim. Todo caballero que ingresaba en Brandingham quedaba sometido a sus tentaciones, y el que no las eludía encontraba la muerte. Parece que una vez que el individuo o el invitado llegaba a su aposento, un aposento bien perfumado, incienso, mirra, bien cotorro de carnicero, era conducido o lo convidaban con una cena, con los mejores manjares, se le ofrecía el vino más excelente, lo conducían luego a un lecho de plata cubierto por sábanas bordadas en oro y en el que estaba acostada una bellísima doncella. Ahora muy bien, aquella mujer invitaba sensualmente a la unión industrial. Y si el viajero se acostaba en aquel lecho, se desencadenaba una tormenta. Los elásticos de la cama gritaban. Bueno, ¿qué problema hay? Las campanas que tenía el castillo comenzaban a sonar, las ventanas se abrían y se cerraban frenéticamente,
y de inmediato aparecía el dueño, Efraín, y cortaba la cabeza del huésped. Esto es lo único que no me gustó. Hasta ahí venía bien. Dice, del huésped que, aterrorizado por todo aquello, es raro poner aterrorizado después que le han cortado la cabeza. Una pregunta, no técnica. Si usted le cortan la cabeza, Sí. ¿su cabeza conserva por algún tiempito el poder de la... gesto, dice. Un rato sigue pensando, ¿Incluso pensando? Sí, 20 segundos. Puede 30. mover... no digo abrir las manos, no, pero... No puede mover nada. Puede fruncir el entrecejo como... Sí, eso puede. Pero... O hacer... También. Ese chasquido de Según por contrariedad dónde le corte. que es propio de los decapitados. Sí. Pero sigue mirando un ratito, son segundos, pero Sí, que deben ser los peores segundos de la vida de una sí, persona. no puede mantener una charla con él, no. Pero qué segundos terribles, ¿eh? Sí, pero además que los gestos de esos segundos son todos de dolor. No tiene tiempo de pensar. No sé si le llega a doler. Pero, quién sabe, a lo mejor ya no le duele por aquello de que le cortaron, andá a saber qué neurona y qué sé yo. Todos esos cuentos que se hacen acerca del momento de la muerte. Ay, te caes de un avión, te morís en el aire. Y eso sería mejor que... Como si eso fuera mejor que morirse al escracharse contra la tierra, que me parece que es lo que verdaderamente sucede. O que uno se desmaya del miedo. Sí. Bueno, no importa, no son conjeturas para hacer ahora. No. Con la cabeza de este señor en la mano. Sí, y aterrorizado. Dice, Efraín cortaba la cabeza del huésped que, aterrorizado por todo aquello, pocas veces oponía resistencia al dueño de aquel lugar. Claro, pero no por terror, sino por... sino por... Yo estaba cortado. Claro, porque no podía. Pero lo que me llama la atención es que parece que esta no resistencia, esta pasividad, es señalada después de la decapitación. Y no me parece necesario. Un decapitado es siempre más bien pasivo. La resistencia de un decapitado, primero, es poca. Y segundo, diría yo, es bastante ineficaz. Porque yo no soy muy experto en resistencias de decapitados, pero conjeturo que deben ser ante todo erróneas. Imagino el decapitado corriendo sin cabeza, indignado, tratando de pegarle a alguien a quien no ve, y la persona que lo ha decapitado a sus espaldas, sonriente con la cabeza en la mano, como diciendo, me busca al fondo y estoy en el frente, y con esa sonrisa de superioridad que tiene el que acaba de cortarte la cabeza. Perdón. Otro castillo, y el último creo que es, el de Schilling, que se volvió peligroso para sus asistentes. Acerca de lo que sucedió en Schilling, escribió nuestro amigo el Marqués de Sade. ¿Cómo le va, Marqués? Lo hizo en los 120 días de Sodoma, o L'École du Libertinage, en 1785. Es un libro que se leen los muchachos, se los prestan, qué sé yo. Schilling, el castillo, está situado en lo alto de una montaña en la Selva Negra, en la Alemania. Y el castillo ahora es inaccesible porque parece que le han sacado un puente que tenía, hay un abismo, hay un paso infranqueable, pero nadie quiere volver a visitarlo. Allí se encerró un grupo de investigadores quienes celebraron una orgía, al parecer interminable. Durante aquella orgía, ya voy, señora, exploraron todas las experiencias posibles, todas. Así que nómbreme una, cualquiera, todas. El grupo estaba formado por 4 caballeros de edades comprendidas entre los 45 y 60 años y 42 hombres, mujeres y niños cuidadosamente seleccionados. Eran las 4 esposas de los 4 caballeros citados en primer término, 8 muchachos, 8 jovencitas, 8 sodomitas, 4 viejas, 6 cocineros, claro, y 4 prostitutas maduras muy expertas. Desde el 1 de noviembre al 28 de febrero de un año no especificado de fines del siglo XVIII,
la tarea de las 4 libertinas fue describir cerca de 600 perversiones, de las que los 4 caballeros pusieron en práctica las más originales. Todos los miembros de la reunión, incluidas las esposas, fueron asesinados por los 4 caballeros luego de aquella investigación. Es la historia del castillo de Seelen. Bueno, durante mucho tiempo los vecinos del lugar alejaron a los incautos que se acercaban al castillo de Seelen, porque aseguraban que allí esperaban los 4 caballeros la posibilidad de nuevas reuniones. Pero la verdad es que el castillo de Seelen fue abandonado y hoy es una ruina, ¿no? Una ruina. Así que eso es todo lo que teníamos que decir. ¿Te gustaron estos castillos? Sí, me quedé impresionado con el de la doncella y la tormenta, y que después vino la decapitación. Sí. Uh-huh. Me gustó el último. Era lindo, mucha gente, había comida. Sí. Depende de qué le toque ser, ¿no? Claro. ¿Y 6 meses ahí adentro? No, 4, pero no está mal. Yo no sé si es Virgilio que habla del castillo de la fama. O la voz pública, dice él, ¿no? Es una deidad abstracta, probablemente hija de la tierra. Hay muchas, en los mitos griegos, hay muchas deidades que son abstractas, que no tienen leyenda propia, pero que... Esta es la fama, o la voz pública, que tiene muchos ojos y muchas bocas, y vive en un palacio de bronce. Dice que viaja muy rápidamente y vuela. Hay lindas alegorías aquí, ¿no? Y habita en el centro del mundo. Es un palacio muy sonoro, que tiene 1000 aberturas. Por esas 1000 aberturas ingresan todas las voces, incluso las más leves. Está siempre abierto y devuelve amplificadas las palabras que se pronuncian en su interior o que llegan hasta él. Y Fama vive con unos parientes que son la credulidad, el error, la falsa alegría y otros así, alegóricos, ¿no? Y vigila el mundo entero. Está buena esa idea, ¿no? El palacio de la fama, un palacio amplificador. Una linda alegoría de lo que finalmente es un palacio todavía mucho más eficaz que este que describen los mitógrafos, que son los medios de comunicación. Bueno, hemos ido a la discoteca. Uh-huh. Y... Algo de palacios. Sí. ¿Sí? No. Ah. No, en realidad el tipo no tenía nada. No tenía nada, y yo le pregunté cuál es la historia que más le había gustado, y le había gustado mucho la del decapitado. Y acerca de estos últimos 3 segundos en la vida de un decapitado, insistió en que el sentimiento que prevalece en alguien cuya cabeza acaba de ser cercenada es la amargura. Y me pareció una afirmación indiscutible, tan indiscutible que es superflua. Sí. ¿Qué ganamos con saber eso? Y ahí es donde me contestó con mucha astucia el discotecario, y me dice: ganamos que tengo este disco que se llama precisamente Amargura, y que de otro modo no le hubiera podido encajar a usted. Así que escucharemos la versión de Carlos Gardel del tango Amargura, un tango que describe puntualmente las desventuras de alguien que fue decapitado. Adelante.